Hola, bienvenidos al curso Cómo hacer un sistema de captación de agua de lluvia en mi escuela. Mi nombre es Roberta Kurek y les voy a acompañar en la parte 2 del módulo 3, Cómo diseñar un SCAL. En esta parte del módulo aprenderemos cómo hacer el dimensionamiento de la cisterna, es decir, aprenderemos la etapa 5 del diseño del SCAL, la cual se concentra en determinar el volumen y el tamaño de la cisterna. Muy bien, ahora empezamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo obtener el volumen óptimo de la cisterna? El dimensionamiento de la cisterna, es decir, la definición de su volumen y tamaño, depende de el espacio disponible para su construcción y también la relación entre la cantidad de agua de lluvia captada y la cantidad de agua que se utiliza. Existen diferentes métodos para determinar el volumen de la cisterna, que buscan encontrar cuál sería el volumen óptimo necesario. Pero, ¿qué es el volumen óptimo de la cisterna? Es el volumen que permite tener agua disponible en la cisterna para atender la demanda de uso durante todos los meses del año. Para conocer este volumen, se lleva a cabo un proceso de análisis de cómo se varían los volúmenes de agua en la cisterna en cada uno de los meses. Este análisis es conocido como funcionamiento de la cisterna. De manera resumida, el funcionamiento de la cisterna consiste en realizar un balance de entradas y salidas del agua de la cisterna, mes con mes. En esta figura, representamos un esquema de estas entradas y salidas. Como vemos, se hace una evaluación del volumen de agua de lluvia que entra en la cisterna, si es el caso también el volumen que se quedó almacenado en el mes anterior, y el uso de esta agua en la escuela, considerando también el primer mes el volumen de separación de las primeras lluvias. Eso ayuda con que no se construya una cisterna muy grande que estará vacía la mayor parte del año, o una cisterna muy pequeña que no garantice la disponibilidad de agua. Ahora, ¿qué necesitamos para empezar los cálculos? Ten a la mano los siguientes datos. Tabla del volumen de captación promedio mensual, que calculamos en el módulo 3, parte 1. Tabla de la demanda de agua mensual para el uso propuesto, que calculamos en el módulo 2. Y el volumen de eliminación de las primeras lluvias, que calculamos también en el módulo 3, parte 1. Además de esta información, debemos considerar un volumen inicial propuesto para la cisterna. Usamos el volumen máximo de captación del mes más lluvioso. También se debe definir el mes de inicio de los cálculos. Te sugerimos utilizar los datos del primer mes de la temporada de lluvias. Ahora, utilizando la figura anterior, representamos en el esquema de entradas y salidas todas las variables que se utilizan para este cálculo, como vemos en esta diapositiva. Para definir entonces el volumen óptimo de la cisterna, se utilizan las ecuaciones que vemos en la esquina superior izquierda de esta diapositiva. Como vimos, el objetivo es que la cisterna siempre tenga agua para atender la demanda, guardando el agua en los meses que llueve más para utilizarla en aquellos en que no llueve mucho. En el cálculo se aplican las siguientes condiciones. El volumen de almacenamiento en la cisterna en el mes, la variable BA mes, no puede ser negativo, por lo que si se obtiene un valor negativo, se debe sustituir por 0, ¿ok? Si el volumen de almacenamiento en la cisterna en el mes es superior al volumen propuesto de la cisterna, se debe sustituir este valor por el volumen de la cisterna. Para facilitar estos cálculos, desarrollamos una tabla esquemática para la selección del volumen de la cisterna, donde transformamos todas estas ecuaciones en preguntas, como vemos en la diapositiva. Ahora, teniendo a la mano las tablas y los datos ya calculados que mencionamos anteriormente, se va contestando cada una de estas preguntas, realizando operaciones cuando es el caso y poniendo estos valores en los cuadros en blanco.
Se asignó un color para cada variable. Las dos últimas preguntas hacen referencia a las condiciones que vimos en la diapositiva anterior. La última, del cuadro rojo, nos ayuda a verificar si el volumen propuesto es el ideal. Si la cisterna se queda vacía muchos meses sin atender la demanda de agua en el mes siguiente, se deberá aumentar el volumen propuesto de la cisterna. Ahora, si en varios meses sobra mucha agua, se debe disminuir el volumen propuesto de la cisterna. El volumen óptimo se puede conocer probando distintos volúmenes de almacenamiento. Esta tabla está disponible en el anexo 3 del manual que acompaña este curso. Ahí pueden consultarla. Ahora vamos a calcular el volumen óptimo de la cisterna para el ejemplo de la escuela modelo, que es el ejemplo que acompaña este curso. Primero, recompilamos los datos calculados en los módulos anteriores, que es la tabla del volumen de captación promedio mensual. De ahí obtenemos la propuesta del volumen inicial de la cisterna, que es igual a 87 metros cúbicos, que se refiere al mes más lluvioso, como vemos en la tabla, que es el mes de septiembre. También la tabla de la demanda de agua mensual, como vemos en la diapositiva, y el volumen de eliminación de primeras lluvias, que es igual a 0,42 metros cúbicos. En este momento, aplicamos la tabla esquemática. Empezamos con la primera pregunta para el mes 1. Bueno, el mes 1, como ya mencionamos, se sugiere que sea el primer mes de la temporada de lluvias. De los módulos anteriores, sabemos que para la escuela modelo es el mes de junio. La pregunta es, ¿cuál es el volumen de la cisterna propuesta? Como ya vimos, en este caso es de 87 metros cúbicos. Se probaron los volúmenes desde 87 metros cúbicos hasta 115 metros cúbicos. Aquí vamos a presentar la tabla para 115 metros cúbicos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cantidad de agua máxima captada por el techo? Obtenemos de la tabla del volumen de captación promedio mensual. Para el mes de junio es igual a 85,18 metros cúbicos. ¿Es el mes de las primeras lluvias? Sí. ¿Cuál es la cantidad de agua que se debe eliminar? En este caso, como ya vimos, es igual a 0,42 metros cúbicos. Ponemos este valor en el cuadro que corresponde en esta tabla. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cantidad de agua captada después de eliminar estas primeras lluvias? Esta pregunta aplica solo en el primer mes. En este caso será la resta de los dos valores anteriores, que es igual a 84,76 metros cúbicos. Seguimos con las preguntas. ¿Cuánta agua sobró en la cisterna del mes anterior? Como estamos en el primer mes, este valor es 0, pero en los próximos meses será igual al último valor de la tabla. La otra pregunta es, ¿cuál es la cantidad de agua necesaria para cubrir la demanda del mes? Vamos a la tabla de la demanda mensual. Para el mes de junio es igual a 26,46 metros cúbicos. La próxima pregunta es, ¿cuánta agua se puede almacenar en la cisterna después de su uso para la demanda? Este valor se refiere al balance de entradas y salidas de la cisterna. Entonces se suman los valores de los cuadros azul y rojo y se disminuye el valor del cuadro naranja. Eso es igual a 58,30 metros cúbicos. La siguiente pregunta es, ¿este valor es superior al volumen de la cisterna propuesto? Se contesta sí o no. En este caso no es superior a 115 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de agua que se quedará almacenada en la cisterna? Se aplican las condiciones que vimos. En este caso, el valor no es negativo y tampoco es superior al volumen de la cisterna, por lo que queda igual a 58,30 metros cúbicos. Este procedimiento que vimos
se hace mês a mês, cuidando si es necesario disminuir o aumentar el volumen de la cisterna propuesta, hasta que se obtiene un volumen ideal para atender la demanda todos los meses. Para nuestro ejemplo, de las pruebas de volumen realizadas, se definió que una cisterna de 115 metros cúbicos presenta un volumen óptimo para la demanda de agua de la escuela. Para nuestro ejemplo de las pruebas de volumen realizadas, se definió que una cisterna de 115 metros cúbicos presenta un volumen óptimo para la demanda de agua de la escuela modelo. Una vez que definimos el volumen de la cisterna, necesitamos obtener sus dimensiones. Cuando se opta por una cisterna comercial, se debe identificar las dimensiones de la misma para este volumen definido, aunque las cisternas comerciales tienen como limitante los volúmenes disponibles en el mercado. Ya cuando se opta por construir la cisterna, se debe definir el tipo y también la forma para proceder al cálculo de sus dimensiones. En este caso, la puedes construir para el volumen exacto que necesitas. Eso es una ventaja. En este curso presentaremos los procedimientos para el dimensionamiento de una cisterna tipo cappuccino. ¿Pero qué es una cisterna tipo cappuccino? La cisterna tipo cappuccino es una tecnología apropiada que consiste en una estructura cilíndrica construida con los tabiques colocados de canto, es decir, verticales. ¿Cómo se dimensiona la cisterna tipo cappuccino? Primero se debe fijar la altura de la cisterna. Se recomienda 2 metros para el nivel máximo de agua adentro de la cisterna. ¿Y esto por qué? Porque la cisterna tipo cappuccino debe tener una altura máxima de construcción de 2,45 metros. Luego, se determina el diámetro interno de la cisterna, aplicando la ecuación que vemos en la diapositiva. ¿Pero qué pasa si no cuento con el espacio disponible para la cisterna ideal? Se calcula el volumen máximo de la cisterna que se puede instalar, eso considerando el espacio disponible que tienes. Y así se aplica la ecuación que vemos en esta diapositiva. Se recomienda que se deje un espacio de al menos 1 metro de cada lado de la cisterna para su operación y mantenimiento. Por lo que se debe considerar sumar este valor al espacio que tienes disponible, ¿ok? Entonces vamos a calcular las dimensiones de la cisterna tipo cappuccino para la escuela modelo. Sabemos que el volumen óptimo de la cisterna definido es de 115 metros cúbicos, como ya calculamos. Y consideramos que la altura máxima del nivel del agua en la cisterna es de 2 metros. Ahora aplicamos la ecuación del diámetro y obtenemos que el diámetro interno de esta cisterna va a ser igual a 8,6 metros. Recordamos lo que vimos en el módulo 2, que el área disponible para la cisterna de nuestra escuela modelo es de 25 por 25 metros, por lo que se puede sí construir esta cisterna propuesta. Debemos sumar al diámetro el espacio necesario para la operación y mantenimiento de esta cisterna, que es igual a 2 metros, porque es 1 metro de cada lado, ¿ok? Entonces, para construir la cisterna tipo cappuccino de 115 metros cúbicos, vamos a necesitar de un espacio para un diámetro de 10,60 metros. Muy bien, ahora terminamos el dimensionamiento de la cisterna de la escuela modelo. Y aquí también finalizamos el módulo 3, donde aprendimos cómo diseñar un escal. Te invitamos a seguir el próximo módulo, donde aprenderás cómo instalar, operar y dar mantenimiento a un escal. ¡Hasta luego!